comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas noches para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Como es costumbre, queremos iniciar la bienvenida a nuestro evento recordándoles que nuestro único objetivo es promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria, de los familiares de los activos, de los familiares de los retirados, así como de los amigos de las instituciones. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos, que en el día de hoy completamos el capítulo número 47, donde abordaremos el tema pandemia y su impacto nacional inmediato, contando como panelista con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, doctor Diego Andrés Molano Aponte. Igualmente, deseamos invitarlos para que nos acompañen el miércoles 7 de octubre a las 8 de la noche con el tema Posibilidades legales y reales para la creación de partidos políticos en Colombia, donde contaremos como panelista con el doctor Holman Ibáñez Parra, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Electoral. Agradecemos la presencia a todos ustedes en este evento, a las 1992 personas inscritas para acompañarnos en el día de hoy, a los señores oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las cuatro fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento de este magno evento, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el doctor Diego Molano. La manera como se desarrollará nuestro programa es el siguiente. Partiendo del principio que deseamos brindar mayor espacio a las intervenciones de los asistentes, el doctor Molano nos brindará una corta disertación e iniciaremos directamente con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos a quienes les soliciten, picando la mano que aparece en la plataforma al pedir la palabra. Les solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombre y apellido. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Las preguntas deben ser concretas y cortas. El tiempo máximo permitido para realizar cada pregunta es de 1 minuto, con el fin de garantizar un mayor número de intervenciones. Les rogamos ajustarse al tiempo estipulado. No se aceptan preguntas ofensivas, ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de cerrar el micrófono al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y del canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 8 de la noche. Les recordamos que nuestras tertulias son una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos para que cada semana nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches, doctor Diego Andrés Molano Aponte, por acompañarnos esta noche en tertulias centenarias para hablar de la pandemia y su impacto nacional inmediato. De igual manera, un agradecimiento especial a todas las personas que semana tras semana nos acompañan en las tertulias centenarias. Quiero hacer una breve presentación del doctor Diego Molano.
presentando su currículum académico y, por supuesto, su trayectoria profesional. El doctor Diego Molano es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, catedrático e investigador de la misma universidad, especialista en integración internacional, con maestría en administración pública también de la Universidad de Columbia, creador de la Cátedra Bogotá de la Universidad del Rosario, cátedra que se imparte en 15 universidades capitalinas hoy día. En la trayectoria profesional del doctor Diego Andrés Molano, ha sido director adjunto del programa Midas de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, director general de Acción Social, precandidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Centro Democrático, concejal de Bogotá del año 2016 al 2019, fue elegido también allí el mejor concejal de Bogotá, ha tenido importantes reconocimientos, particularmente de la Universidad de Columbia, de la Cámara Junior Internacional y, por supuesto, ganador del premio Juan Luis London. Actualmente, el doctor Diego Andrés Molano es director del Departamento Administrativo de la Presidencia. El doctor Diego Andrés Molano también es muy cercano a la Reserva, dado que su padre también hace parte de la Reserva Activa, hijo de un señor mayor retirado de nuestro Ejército Nacional, bachiller del Colegio Patria, así que creo que por sus venas también corre sangre de la Reserva Activa. Así que le damos una cordial bienvenida al doctor Diego Andrés Molano, recordándoles, por supuesto, las instrucciones generales que mencionaba el señor coronel Prieto, en el sentido de que en este momento también estamos emitiendo a través de nuestra plataforma de Facebook y también esta grabación estará disponible en el canal de YouTube y, por supuesto, en esta plataforma en la cual estamos transmitiendo en el día de hoy. Por favor, no olviden, para hacer sus preguntas, simplemente dan clic allí donde está la señal de mano. Si no quieren hablar directamente, pueden en el signo de interrogación formular su pregunta y asegurarse de que ésta sea corta, de que ésta sea pertinente, respetuosa, por supuesto, y muy concreta para que podamos tener un número significativo de preguntas y darle el uso de la palabra a un número importante de miembros de la Reserva Activa. Muy bien, doctor Diego Molano, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y el auditorio de Tertulias Centenarias es todo suyo. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Un saludo especial a todos los miembros, a los héroes de nuestra patria, a los miembros de la Reserva, de las Fuerzas Militares y de Policía que nos acompañan en esta noche. Un saludo, por supuesto, al coronel Prieto, un gran reconocimiento por esa labor de congregar esta tertulia y también en especial al moderador, al teniente Farfán, un reconocimiento. Muchas gracias por facilitarnos esta discusión. Lo primero que quisiera señalar esta noche es que pues ahí usted leyó mi hoja de vida, de la cual me siento orgulloso, pero de lo que más me siento orgulloso es que yo le agregaría para este grupo es que soy propias tropas. Mi papá fue militar, nací en el hospital militar, estudié en el Colegio Patria, mi niñez la pasé en un barrio que se llama el barrio Quirinal, cerca de Pablo VI, que es donde éramos todos un proyecto de la Caja de Vivienda de las Fuerzas Militares. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la familia de las Fuerzas Militares y de Policía y particularmente de tener la posibilidad de trabajar con muchos miembros de la Fuerza, activos hoy, de las reservas durante toda mi vida y recientemente, sobre todo como concejal de Bogotá. Así que pues es un honor que ustedes me den la posibilidad de participar en esta tertulia y de hacer parte de esta gran familia de lo que se pues, denomina y todo Colombia reconoce como los héroes de esta patria. Teniente, yo quisiera preguntarle, en términos de tiempo, ¿cómo considera usted debería ser manejado la presentación y las preguntas? ¿Cuánto de presentación, cuánto de preguntas para poder hacer cálculos de tiempo? Doctor Diego, 20, 30 minutos que tenga su presentación para que podamos tener un tiempo importante para las preguntas. Así que
el tiempo es suyo, pero si se puede unos 20, 30 minutos y enseguida sí damos curso a las preguntas que deben ser muy cortas para que podamos tener un mayor número de preguntas. Yo les agradezco y le pido si me puedo retirar faltando como 5 para las 9 de la noche. Tengo otra reunión aún y le agradecería. Entonces voy a procurar ser muy breve, hacer la presentación entre 20 y 23 minutos y luego hacemos la discusión y la presentación. Perfecto. Lo primero que quiero señalar como aquí lo que se ha planteado es una discusión sobre la pandemia y sus efectos en el futuro del país, ese manejo. Yo tal vez voy a señalar para la introducción lo siguiente. El coronavirus se ha convertido tal vez en uno de los retos más grandes que ha tenido nuestra civilización en este siglo XXI. El coronavirus, como hemos visto, llegó hoy a más de 180 países en el mundo y ha generado uno de los problemas más grandes desde el punto de vista de la salud, con unos efectos económicos devastadores. El presidente Iván Duque, como parte de su iniciativa de cómo manejar esta pandemia dentro de su esquema de gobierno, fijó 3 objetivos para este proceso. En primer lugar, cómo se protegía la vida y la salud sobre todas las cosas. Segundo, cómo en este periodo de tiempo, y sigue así, se apoya a las familias, a los colombianos más vulnerables. Y tercero, cómo se reactiva simultáneamente y se mantiene una protección al empleo por los efectos que ha tenido la pandemia en la economía nacional. Ese ha sido el derrotero sobre el cual se ha manejado esta pandemia. Una pandemia que nos llegó en un momento en donde el país venía avanzando relativamente bien. Las cifras de crecimiento económico, por ejemplo, hasta el mes de febrero era un crecimiento del 3.5%, una de las más altas en América Latina. Había comenzado a disminuir la tasa de desempleo, que se pasaba del 12 al 11%. Teníamos un incremento en los niveles de atención social que permitían tener durante más de 10 años consecutivos una reducción en la pobreza y, por supuesto, a pesar de múltiples problemas de equidad que tenemos en Colombia, veníamos avanzando en la ampliación de diferentes coberturas sociales, particularmente de educación, particularmente de los programas de emprendimiento que impulsaba el gobierno en su plan Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que señalaba que en el país veníamos trabajando por el emprendimiento, por la legalidad y por la equidad. Así nos encontramos a la primera semana de marzo, cuando nos llega este virus, que es un virus que realmente es como si uno lo hiciera. Aquí hay varios marinos y varios miembros de la Armada. Eso veníamos, yo diría que en un barco andando bien, todos remando en una dirección y nos aparece una tormenta inesperada que se llama coronavirus, que tiene unos efectos muy graves en la salud. Las proyecciones iniciales que hizo el Instituto Nacional de Salud, pues señalaban que si no se hubiera hecho nada, desde ese momento hasta en este primer año, hubiera podido tener afectaciones a más o menos 3 millones de colombianos en términos de contagio y podría llegar, si no hubiera hecho ningún tipo de intervención, hasta 400.000 personas que hubieran fallecido por el coronavirus. Esas fueron las proyecciones iniciales realizadas por el Instituto Nacional de Salud. Ante esa magnitud del problema y los efectos, por supuesto, la primera actuación fue en la protección de la salud. Esa protección de la salud se ve reflejada hoy en lo siguiente. Primero, una inversión de cerca de 25 billones de pesos adicionales a todo lo que venía trabajando para lograr 3 propósitos. El primer propósito, un propósito muy importante, de mejorar los mecanismos de medición para conocer el virus. Y allí, por supuesto, está que pasamos de tener 600 pruebas diarias en marzo a tener hoy 36.000 pruebas diarias. En fortalecer el sistema de laboratorios de salud para poder medir y conocer quiénes estaban contagiados en dónde, y eso implicó tener habilitados alrededor de 12 laboratorios a nivel nacional, hoy 150 laboratorios. Eso implicó también que, por supuesto, teníamos que fortalecer las unidades de cuidado intensivo, que es donde llegaban los pacientes más críticos, en especial los adultos mayores, por las fallas respiratorias que generan este virus. Cuando iniciamos este proceso, en Colombia había 5.300 unidades de cuidado intensivo. La meta era llegar a 10.000 en el mes de septiembre.
Hoy, 30 de septiembre, le podemos reportar al país que en el país se instalaron 10.600 unidades de cuidado intensivo que nos permitieron cumplir con esa meta, atender la etapa más crítica en los pacientes más críticos, doblar la capacidad de unidades de cuidado intensivo, inclusive llegando a regiones que no tenían. En Tumaco tenían 0 unidades de cuidado intensivo, hoy tienen 16. En Chocó no tenían unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, en la misma capital, en Quibdó, hoy hay 60 para todo el departamento de Chocó, como algunos ejemplos a señalar. Se fortaleció el sistema de salud, por supuesto, y además con recursos que permitieran precisamente proteger a los médicos, proteger a las enfermeras, proteger al personal asistencial en salud, más de 170 millones de piezas de protección entre polainas, tapabocas, las batas de protección especial están siendo distribuidas y seguirán siendo distribuidas a lo largo de este mes. Eso para señalar que esta apuesta de proteger la salud implicaba también pues, lograr un aislamiento, una cuarentena, porque mientras que no hubiera o no haya en este momento ni virus, ni vacuna, ni antivirus, ni vacuna, ni tratamiento, se requería utilizar el distanciamiento físico para permitir avanzar. Eso implica que hoy pues estamos llegando ya a más de 820.000 personas contagiadas, un número importante, pero eso se conoce gracias a la medición. Eso implica que hoy desafortunadamente ya vamos a llegar alrededor de los 25.900 colombianos que fallecieron, lo cual lo lamentamos profundamente y por supuesto desafortunadamente con una afectación principalmente en los adultos mayores. El 65% de la población que ha fallecido tiene entre más de 65 años en adelante. Aquí se ha hecho un esfuerzo de protección, pero ha sucedido este tema de fallecimientos. Sin embargo, cuando uno lo compara con tasas internacionales por el millón de habitantes, lo que es claro es que hemos logrado mantener un mecanismo de control. Eso para señalar que la gran apuesta era cómo se protege la vida y cómo en este momento, pues el aislamiento individual, el aislamiento que se hace en esta tarea, pues lo que requiere es precisamente garantizar la vida y eso fue lo que se hizo los 5 primeros meses en este proceso. Lo segundo, cómo en este periodo de tiempo protegemos a los más vulnerables y precisamente hoy el grave efecto que tiene la pandemia no es solo sobre la salud, sino hoy se señalaba como es la tercera causa de muerte más grande en Colombia, sino también los efectos devastadores que ha tenido en la economía, porque un aislamiento y una cuarentena genera un choque en la demanda, porque los ciudadanos no pueden comprar, y genera un choque en la oferta, porque las empresas no pueden producir para vender. Y por eso era muy importante prever los efectos que va a tener la pandemia sobre la economía. Las proyecciones iniciales señalan que, pues, como ustedes ven, tiene unos efectos muy grandes en el desempleo. Pasamos de una tasa del 12% a una tasa del 20%, y por supuesto unas proyecciones en pobreza que podrían devolver al país al nivel de pobreza del año 2010. Esos son los efectos más graves y preocupantes que tenemos hoy. Por eso la atención a las familias más vulnerables y más pobres del país era prioritaria. Uno de los objetivos señalados por el presidente Duque. ¿Qué se hizo en ese sentido? Buscar activar los programas más grandes para apoyar a las familias más vulnerables que no tenían ingresos. Por eso programas como Familias en Acción se les hicieron giros extraordinarios durante este periodo de tiempo, que son las familias más pobres del CISBEN, que tienen niños menores de 18 años, niños menores de 5 años, para que los mantuvieran en la educación, los mantuvieran con buen nivel de salud y un ingreso mínimo para alimentación. Se fortaleció el programa de Jóvenes en Acción, que son los jóvenes que están en la universidad, en educación técnica y tecnológica, y que necesitan un apoyo para mantenerse en esos niveles de educación, y se les hizo un doble giro de 345.000 pesos. En el caso de los adultos mayores que requerían especial protección y que durante todo este periodo de tiempo estuvieron en la cuarentena más estricta, porque son el grupo de mayor riesgo, un programa como el de Colombia Mayor, que llega a 1.7 millones de adultos mayores, recibían un giro de ellos normalmente de 80.000 pesos. En este periodo de tiempo se dobló
a otros 80.000 para que recibieran 160.000 para mejorar su capacidad de ingresos. Se ajustó para que no tuvieran que salir de la casa. Muchos de ellos fueron bancarizados, lo mismo que un grupo muy importante de pensionados, casi 300.000 que no tenían cuenta bancaria y se les abrió para que pudieran recibir este giro. Hoy anunció el presidente que este programa con doble giro extraordinario se extiende hasta diciembre de este año, lo mismo que pagos mensuales de Familias en Acción. Y en ese periodo de tiempo encontramos que había un grupo de familias vulnerables, uno diría no las más pobres, pero vulnerables. ¿Quiénes son? El trabajador independiente, el embolador, el bicitaxista, la madre confeccionista, cabeza de hogar, que no estaba en ningún programa social porque no necesariamente era la más pobre, pero estaba sufriendo un choque muy grande porque es independiente, trabajador a cuenta propia, el que se levanta por la mañana a salir, a ganarse la vida a través de su sustento y su emprendimiento en la calle o en una actividad independiente. Y por eso decide el presidente Duque crear Ingreso Solidario, un programa que llega a otras 3 millones de familias, que se creó en una carrera contrarreloj utilizando información y tecnología. Con el número del celular, con el número de la cuenta, cruzando bases de datos, se le llegó a ese grupo de familias y se le comenzaron a hacer giros de 160.000 pesos. Mientras que algunos grupos de izquierda y otros académicos decían que había que crear una renta básica y en algún mundo se discutía, pues en Colombia se creó un ingreso solidario, llega a 3 millones de familias en acción, o sea que esa renta básica la creamos y hoy le ha dado protección a otro grupo de 3 millones de familias, no las más pobres, pero sí las más vulnerables que necesitaban un apoyo y que ha planteado el presidente Duque que se extienda hasta junio del próximo año. Eso permite decir que hoy hay alrededor de 10 millones de familias entre las más pobres y vulnerables, con un nivel de protección a través de los giros que le permite tener un ingreso, mantener su alimentación y que ahora en la reactivación puedan salir a ganarse la vida y trabajar de una forma fundamental. Y entonces, ese segundo objetivo se cumplió. También buscamos activar distribución de más de 1.500.000 mercados en todo el país para las familias más vulnerables, indígenas, afro y sobre todo a los adultos mayores que no tenían ningún tipo de protección y no estaban en los programas de adulto mayor. Hoy esas 10 millones de familias más vulnerables han tenido protección. Estudios ya señalan que por lo menos el 60% de su ingreso se ha mantenido y eso les ha permitido avanzar en esta etapa tan dura de la pandemia. Tercera actividad y tercer reto que teníamos, el empleo. Precisamente vemos hoy como las tasas de desempleo se dispararon y lo que activó el gobierno nacional son 3 mecanismos para tratar de mantener el empleo desde el principio. Primero, la cuarentena siempre vino acompañada de mantener los sectores productivos avanzando. Cuando se hizo el primer aislamiento, la primera semana de marzo, se mantuvieron activos sectores como las telecomunicaciones, los servicios públicos, la seguridad, por ejemplo, el abastecimiento de los productos agrícolas del campo a las ciudades, los mecanismos de transporte. En la segunda fase se abrieron las obras públicas, luego se abrió el comercio al por mayor, luego progresivamente el siguiente mes se abrió el comercio al por menor y finalmente hasta el 1 de septiembre entraron a las industrias de entretenimiento y que tienen mayor actividad de aglomeración por el riesgo de contagio que significa esas actividades. Eso para tratar de mantener una actividad económica, pero por supuesto, a pesar de mantener esos sectores, tuvo un impacto en la economía. Ustedes vieron que ya hubo una caída de casi el 15% en el Producto Interno Bruto. Se proyecta que al final de año la caída en el Producto Interno Bruto, cuando proyectamos crecer a más del 5% este año, la caída va a ser del menos el 5% y por eso tenemos que reactivar la economía y mantener el empleo. La segunda línea fue apoyar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa para que se mantuviera el empleo. Se creó un programa también como el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que hoy llega alrededor de 3 millones de trabajadores que a través de 130.000 micro, pequeñas y medianas empresas reciben un subsidio a la nómina del 40% de un salario mínimo. Eso quiere decir que el empleo formal que había se buscó proteger para que esos empleadores de las micro, pequeñas y grandes empresas y esos empleados recibieron un mínimo de apoyo para mantenerse en operación, para garantizar que se pudieran reactivar ese programa
hoy es fundamental, estaba programado para 4 meses, se extendió a diciembre y gracias al Congreso de la República hoy fue extendido hasta marzo del próximo año para dar tiempo a la micro, a la pequeña y a los emprendedores a reactivar su economía y tener un aporte del Estado allí con un ingreso que les permita pagar los salarios, una parte importante, inclusive la prima en junio, el 50% de ella, y la prima de Navidad se van a mantener como un aporte en ese periodo de tiempo. Y por supuesto, se activó un mecanismo fundamental de crédito. Inicialmente fue muy duro, hay que reconocerlo así, y el sector bancario se demoró en activarse para poder dar crédito y mantener las operaciones. El gobierno ha sacado unas líneas de crédito especial con garantía que financian hasta el 90% o dan garantías hasta el 90% de los créditos. 25 billones de pesos ya han sido colocados en garantía, de modo que cuando llega una persona afectada, cuando llega al sector del restaurante, cuando llega a los hoteles que fueron muy afectados, cuando llega a la micro, pequeña y mediana empresa, cuando solicitan un crédito, pueden utilizar el 90% de la garantía del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que no debería haber ninguna excusa para que le presten, porque ¿qué significa el 90% de la garantía? Que el gobierno, en caso de esa persona falle en pagar, el gobierno reconoce el 90% de esa deuda y le garantiza esa deuda. Con ello se han colocado pues unos créditos importantes, sobre todo en los sectores más golpeados, caso restaurantes, caso hotelería, caso micro, pequeña y mediana empresa, y esos programas que estaban proyectados para mantenerse hasta diciembre, ha sido ampliación su cobertura hasta julio del próximo año. Así que esa es la situación en la que estamos hoy. Hace un mes, el 1 de septiembre, arrancamos en una nueva fase donde ya se abre por completo la economía, solo quedan una serie de actividades asociadas a las aglomeraciones que no se pueden dar, más de 50 personas, al consumo de licor en el espacio público y aún a las actividades que generan particularmente aglomeraciones en espacio público que están restringidas. Pero necesitamos reactivar la economía y por eso en esta nueva fase de aislamiento preventivo, ¿por qué necesitamos pasar esa fase? Porque ya tenemos más capacidad de medición, no hay que cerrar toda la economía. Si uno ya con mayor capacidad de medición, lo que tiene que aislar es a las personas contagiadas, a ella y a sus contactos. No tiene que cerrar ciudades, no tiene que cerrar el país entero, sino ya los podemos identificar para que ellos se queden aislados y sus contactos. Y si se presentan problemas, los cierres sean en barrios, en cuadras particulares, porque ya se tiene cómo medir y hacer ese seguimiento. Y por eso lanza el presidente Duque a partir del 20 de julio el compromiso por Colombia, que es lo que viene hacia el futuro y el reto. Seguir manteniendo la salud, pero cómo reactivamos el empleo. Compromiso por Colombia tiene 4 grandes apuestas. Un compromiso con el empleo, que busca generar el total del programa de inversiones por 1 billón de pesos en diferentes programas para generar, inversiones de más de 100 billones de pesos para generar 1 millón de empleos de aquí al año 2022. Y ese programa consiste en acelerar muchos de las iniciativas y proyectos que tenía el plan de desarrollo, más otros para reactivar el empleo. Y son 4 temas fundamentales. Generación de empleo, que es el primer compromiso. Allí van a haber 28 proyectos viales y corredores viales que estaban en diseño y se van a salir a licitación, generando mano de obra directa. Proyectos mega de infraestructura que se deben acelerar, tales como el Metro de Bogotá, tales como proyectos de las PETAR. Adicionalmente, además de iniciar la línea de todas las nuevas vías 4G con enfoque regional. Proyectos alrededor de la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que más género emplean. Se presentó el proyecto de ley de emprendimiento y pequeña y mediana empresa para que las pequeñas y medianas empresas tuvieran todo un sistema que las
protección y de incrementar su área verde, que es fundamental para este crecimiento sostenible. El tercer componente de compromiso por Colombia es el apoyo a los más vulnerables. Por eso generación y el ingreso solidario seguirá para esos 3 millones de familias que esperamos se mantenga hasta junio del próximo año, de modo que tengan un ingreso y eso les permita, teniendo tranquilidad ese ingreso básico, salir a trabajar de una mejor manera y a ganarse la vida en la calle. 200.000 viviendas, 100.000 subsidios de vivienda de interés BIS y 100.000 subsidios de vivienda para clase media. Ahí hay alguna parte importante donde se va a subsidiar a una tasa fija la cuota, de modo que, por ejemplo, las familias más pobres puedan tener esa vivienda, 100.000, y las familias de clase media tener otra posibilidad de una segunda o una primera vivienda con una tasa financiada y además garantizados los créditos también hasta el 90%. Eso implica un esfuerzo muy grande porque en construcción que se da, usted va a tener que comprar cemento, va a tener que comprar los materiales, va a tener que comprar el acero, va a tener que comprar los acabados de la casa, los muebles. Eso activa toda la economía, genera el empleo, da vivienda, le llega a los más vulnerables y reactiva, por supuesto, el proceso económico del país. Y también en apoyo a los más vulnerables está el garantizar que los estudiantes sigan en la universidad y en educación superior, porque eso baja también la tasa de desempleo. En vez de que salgan a la calle a buscar empleo, se garantiza que hoy, por ejemplo, hay 500.000 estudiantes financiados entre el gobierno nacional y las entidades regionales que tienen matrícula cero en la universidad pública para que sigan este semestre y se esté estudiando la posibilidad de que se incremente esa matrícula cero para el próximo semestre, porque no necesitamos y no se requiere y no debemos permitir que se salgan de la universidad. Y finalmente, en este apoyo, por supuesto, está el crecimiento con el campo y la paz con legalidad como el cuarto eje del compromiso por Colombia. Eso va a implicar también llegar a donde los campesinos, que no fueron tan afectados en la zona rural porque siempre se mantuvieron abiertos, pero que por supuesto al tener menos consumo en las ciudades de alimentos, de sus productos, tienen unos efectos sobre las ventas, sobre los ingresos que ellos tienen. Por eso los programas de agricultura por contrato y el campo un clic que se desarrolló para fortalecer a los campesinos es vital. Se ha presentado al Congreso de la República una ley de alivios para los campesinos en las áreas rurales que tienen problemas de crédito sobre todo. Y está también un proyecto magnífico que es el de las obras PEDET. Son más de 1.000 obras pequeñitas, el salón comunal, el acueducto veredal, los placas huellas en las zonas rurales para que pueda mantenerse y activar el empleo. Y tal vez el más importante, 1.5 billones de pesos en vías terciarias que se van a desarrollar gracias a que en la ley de crecimiento aprobada el mes de diciembre asignó nuevos recursos con una sobretasa al sector financiero para tener vías terciarias. Normalmente se invertían entre 200 y 300 mil millones de pesos al año en vías terciarias, hoy va a ser 1.5 billones en estos 2 años, lo cual debe dar un impulso a la economía. Entonces, el compromiso por Colombia es lo que viene. Necesitamos salir a ganarnos la vida, mantener esa posibilidad y apoyar de una manera muy importante la reactivación. Como no tenemos vacuna, como no tenemos tratamiento, pues por supuesto la forma de hacerlo es con mucha responsabilidad individual, hacer un aislamiento aún selectivo a las personas, a los contactos, pero con mucha responsabilidad individual de mantener el distanciamiento físico, de utilizar el tapabocas, de aplicar los protocolos de bioseguridad en las empresas, en la calle, aún no tener una vida social tampoco muy activa y mucho menos tener aglomeraciones que solo generan ese tipo de riesgos. Por lo tanto, pues por supuesto yo sé que aquí hay un grupo muy importante de los miembros de nuestras reservas de las fuerzas militares y de policía que siempre han actuado no solo en su carrera sino ahora como colombianos patriotas preocupados por la situación del país, y lo que estamos aquí enfrentando es un reto enorme como sociedad. Lo que ha querido el presidente Duque es convocar a los diferentes sectores económicos, productivos, sociales, a las mismas reservas para que en este periodo de tiempo pues salgamos adelante. Yo utilizaba la figura de que esto es como si fuéramos en un barco y nos aparece el coronavirus y nos sacude ante una tempestad tremenda. Yo creo que pues a pesar de que
Esto en algún momento paralizó el mundo, en algún momento, la primera semana de abril, salió un artículo en la revista Newsweek donde decía el día que el mundo paró, en un momento determinado en abril, de los 7.000 millones de personas que vivimos en este planeta, 4.000 millones estábamos en cuarentena en nuestras casas, el planeta paró. Y ahora lo que requerimos para superar esta tormenta es seguir remando juntos, por supuesto, y eso lo hemos aprendido. Hoy tenemos una carta de navegación que se llama Compromiso por Colombia, que nos llevará a buen puerto, y por supuesto, si llegaremos a buen puerto, lo que esperamos y lo que vemos todos es contribuir a que este compromiso con Colombia nos haga una mejor sociedad, a que superemos esas diferencias, a que avancemos en este fortalecimiento de nuestra sociedad y que al final de todo este periodo como sociedad podamos decir que somos mejores navegantes. Yo quisiera dejar por allí la presentación más bien para abrir preguntas, debatir, discutir algunas de las inquietudes que ustedes tienen con ese compromiso que trataba de hacer, particularmente hacer en 25 minutos la presentación y abrir a preguntas de todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente la invitación a grandes amigos que están allí en las reservas como el sargento Lainez, que siempre nos ha acompañado en estas tareas, al coronel Prieto y al teniente Farfán. Muchas gracias. Doctor Molano, muchas gracias por la intervención y sin duda a este gobierno y a sus funcionarios les tocó un reto muy importante, un reto que no se esperaba, una pandemia no esperaba y particularmente unos impactos que no eran predecibles. El departamento a su cargo tiene unos objetivos estratégicos, tiene todo un tema de inclusión social, tiene que promover el emprendimiento, la productividad, por supuesto la innovación, se mueve también dentro de estos objetivos estratégicos en el marco de la legalidad, de la seguridad nacional, de la transparencia, y allí es precisamente donde la Reserva Activa hoy día tiene unas preocupaciones muy fuertes. Digo que a este gobierno le ha tocado bailar con la más fea, porque no solamente es tratar de solventar la crisis que genera la pandemia, sino también todo un tema de presión social con intereses políticos que día a día se ataca al gobierno y que sin duda van a ser el orden del día de aquí hasta las próximas elecciones. Así que la tarea no es fácil. Seguramente en ese sentido van a venir una serie de preguntas. No me quiero extender precisamente para darle la palabra a varios de los compañeros de la Reserva Activa que hoy quieren escuchar de usted algunos interrogantes o la respuesta a algunos interrogantes. Precisamente usted mencionaba al señor Sargento Mayor Luis Orlando Lainez, quien fue el primero en levantar la mano, así que quiero darle la palabra a Luis Orlando. Por favor, Luis Orlando, está abierto su micrófono. Le ruego, por favor, ser muy breves. Adelante, Luis Orlando. Cordial saludo, muy buenas noches a usted, a todo su equipo, a Marcelita que está por allá atrás bien juiciosa. Tengo una pregunta que más que una pregunta es una duda que creo que tienen todos los colombianos. Hay un gran compromiso por Colombia y lo tienen ustedes e implementan el programa con ese nombre, Compromiso con Colombia. ¿Cómo hacer que ese programa funcione si nosotros lo que estamos viendo desde afuera es que están atacando jurídicamente, están atacando con marchas, están atacando con protestas, están atacando con debates en Senado, están atacando de todas las formas posibles para que todo el trabajo que ustedes están desarrollando precisamente no llegue a la comunidad? Y ni qué decir de los ataques que está viviendo la fuerza pública en medio de una pandemia, sabiendo que la fuerza pública es la que está prestando el apoyo y el soporte a toda la atención de la pandemia. ¿Cómo hacer para poder hacer el trabajo que le corresponde con tanto ataque alrededor? ¿Cómo hacer para que la ley se cumpla? Le hago un ejemplo. Usted decía algo muy fundamental, los bancos. Nosotros todos vivimos este problema de que nos dieron préstamos, pero los bancos dijeron no. ¿Cómo hacer que se comprometan los terceros que tienen que cumplir con esto? Porque es que nosotros vemos muy difícil que todo lo que se está planeando se dé. Usted me dirá, doctor Diego. Primero, sargento, aquí, como siempre, en todas las sociedades hay diferencias, pero cuando tienen una magnitud del problema hay que actuar con grandeza y como lo ha planteado el presidente Duque, con propósito de patria, con propósito de país, comprometidos con Colombia y con esta patria. Y eso implica tener autoridad y tener carácter para particularmente defender las prioridades que tiene el pueblo colombiano. Hoy la prioridad para Colombia es el empleo, es la seguridad para poder superar esta pandemia que aún no termina, porque eso no se nos puede olvidar.
Y por lo tanto, el compromiso por Colombia lo que busca es convocar a todos, porque aquí todos tenemos que entender que para poder superar esta pandemia requerimos seguir protegiendo la vida, cuidándonos cada uno y seguir activando mecanismos de empleo. Y aquí todos tenemos que aportar en esa medida. Pero por supuesto, de ninguna manera se puede desfallecer en combatir el crimen y aquellos actores que buscan desestabilizar. Precisamente lo que hemos visto en este periodo de tiempo es que han surgido una serie de protestas sociales, las cuales son garantizadas por la Constitución y nadie más que este gobierno y nuestras fuerzas militares de policía encargadas de proteger el derecho a la protesta como corresponde, que es un derecho constitucional. Pero la posición del presidente Duque es absolutamente clara. Primero, a nuestras fuerzas militares de policía se les respeta, porque son una institución que se ha dado en la creación de la historia de Colombia como un mecanismo para garantizar los derechos, la vida y la libertad de todos los ciudadanos. Y por supuesto, lo que necesitamos es unas fuerzas militares y particularmente en la etapa reciente con la crítica que se ha dado a la policía, lo que hay que decir es que aquí necesitamos una policía y lo que exigen los ciudadanos es una policía cada vez más fuerte y una policía que garantice, por supuesto, que primero cuando se presentan protestas o manifestaciones, en ese proceso que se garantice el derecho, pero aquí necesitamos una policía y unas fuerzas militares que garanticen el derecho a los que no marchan y que tienen el derecho a vivir tranquilos, a tomar un Transmilenio, a tomar el transporte público, a salir de su trabajo y a regresar tranquilos a su trabajo y no caminando porque en algunos casos se vandaliza el sistema de transporte público o algunas afectaciones que no los dejan trabajar. Tiene que garantizar el derecho a la protesta. Si es pacífica, por supuesto, se acompaña. Que no se comparten algunos de los requerimientos que se hagan, pero por supuesto se debe garantizar y eso lo debe garantizar la policía. Pero lo que no se puede permitir es que unos pocos de bandas organizadas asociadas al microtráfico, al narcotráfico, pretendan infiltrar las marchas para generar operaciones de destrucción de los sistemas de seguridad, como los CAIS en lo que sucedió hace 2 semanas. Lo que no se puede permitir es que disidencias de las FARC o el ELN instrumentalicen, usen, adoctrinen y recluten a los jóvenes hoy en las ciudades con el fin de que ataquen a nuestros policías. De ninguna manera. Y por eso lo que ha planteado el presidente Duque es que nosotros tenemos una agenda y la gente está clara en la reactivación del empleo, la gente está clara en la inversión en los programas para las familias más vulnerables, pero la gente también está clara en la seguridad, en mantener el principio de la seguridad, en combatir la fuente fundamental, la gasolina para este tipo de violencia que es el narcotráfico. Y por eso la decisión contundente de disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos y de coca que llegaron a estar más de 200.000 y ahora en 2 años seguidos se ha venido dando su reducción y que toca seguir combatiendo. Porque realmente cuando se plantea este dilema en frente a la seguridad de los líderes sociales o la seguridad de esas zonas que sean afectadas por masacres, lo que hay que entender es qué está detrás de esas masacres y nada más que ustedes lo conocen, lo están estos disidencias de las FARC, del ELN o del Clan del Golfo que buscan tener control territorial, desarrollar este tipo de acciones criminales y terroristas para poder tener ese control y seguir usufructando el negocio del narcotráfico. Y frente a eso ha sido claro el gobierno del presidente Duque de mantener la inversión en seguridad, de tener apoyo y soporte a nuestras fuerzas militares y policía. Claro, y cuando se presentan inconvenientes y cuando se presentan situaciones en donde alguno de los miembros de las fuerzas desafortunadamente mancha el honor del uniforme porque actúa de forma individual, irresponsablemente, que actúe todo el peso de la ley, que opere la justicia. Pero eso no significa que no debamos estar comprometidos apoyando a nuestros policías, soldados de aire, mar y tierra. Soldado profesional Carlos Julio Rodríguez, está abierto su micrófono, se alista el señor el señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo. Adelante, Carlos Julio. Doctor Diego Molano, muy buenas noches a todos los integrantes de las tertulias. Mi nombre es Carlos Julio Rodríguez, soldado con asignación de retiro. Tengo unas preguntitas para el doctor Diego Molano. Primero que todo, el personal que salimos de la fuerza pública salimos muy jóvenes. El gobierno tiene que buscar qué ponernos a hacer, porque todavía somos útiles para la sociedad. Segundo, en días pasados, le hice unas preguntas al señor presidente sobre algunas problemáticas que tenemos los soldados y él se comprometió que está con órdenes claras el ministro de Defensa para resolver unos temas
que nos aquejan personalmente a los soldados profesionales. A mí me gustaría, doctor Diego Molano, que nos regalara una audiencia, porque la verdad tenemos un personal que está pasando unas necesidades sobre unos temas de inequidad que hay en las asignaciones de retiro. Ese es el compromiso, felicitarlos, agradecerles por ese trabajo que vienen haciendo enormemente por la ciudadanía y pues hay mucho que más hablar, pero nos preocupa también la institucionalidad de la fuerza pública, la falta de protección jurídica para nuestros policías, para nuestros soldados, que es lo que tiene que buscar el gobierno, seguridad jurídica para nuestros militares y policías. Muchas gracias. Soldado Carlos, muchas gracias por su pregunta. Nuevamente, yo aquí señalaría lo que mencionó el presidente Duque en la tertulia pasada, que también tuve el honor de acompañarlo con ustedes. Aquí hay una gran apuesta y como siempre, el presidente Duque escucha y actúa. En la campaña se reunió con las reservas, escuchó a las reservas, se comprometió con la ley del veterano. Hoy la ley del veterano ya fue firmada, sancionada y va a cumplir casi un año de haber sido sancionada por el presidente. Y en esa medida, lo que salió, por ejemplo, de la conversación pasada frente a algunas de las preocupaciones de los beneficios, pues yo quiero contarles desde la reunión pasada donde en esta tertulia le pidieron al presidente Duque que hiciera un taller Construyendo País. Él se comprometió para discutir todos esos temas, pero además me dio instrucciones directas diciendo no esperemos al taller para comenzar a actuar, aquí hay unos temas puntuales. Y quiero contarles que en estos 15 días haya salido ya el decreto, el primer decreto que relaciona los reconocimientos especiales a las reservas, la relación que tiene que ver con todos los temas de honores, con todos los temas de las afiliaciones a voluntarias a la Caja de Honor, el decreto que señala también todos los procesos de reconocimiento, de elección del Consejo de Veteranos, como fueron planteados por la ley del veterano. Y el otro decreto, este primero ya está listo para la sanción del presidente después de haber sido discutido ampliamente por cada uno de ustedes. Y está el segundo que materializa los beneficios precisamente para lo que señala el soldado Carlos, donde puedan, después de retirarse, de estar ya ejerciendo, digamos, su vida y el reconocimiento que debe de tener de veteranos, unos aspectos concretos prioritarios, particularmente para los veteranos. Este nuevo decreto que materializa ya los beneficios de la ley de veterano, por ejemplo, en el Fondo de Fomento de la Educación Superior, sale ya reglamentado allí. Por ejemplo, el de los programas de articulación con el SENA y el Fondo Emprender, por ejemplo, con el del no aporte a las cajas de compensación por 2 años y esa ruta de promoción, por ejemplo, el subsidio focalizado de los programas de vivienda, los programas alusivos a los veteranos, los ingresos a las actividades de cultura y particularmente todo lo que se refiere a los ingresos prioritarios a los servicios del Estado con líneas de atención especiales. Esto yo creo que es importante porque ayuda a compensar eso que planteaba el soldado Carlos de qué hacer después y cómo se vuelven más útiles y cómo pueden seguir utilizando su potencial siendo personas muy jóvenes al momento del retiro. Frente a los temas puntuales, precisamente lo que estableció yo directrices, ya iniciamos esta semana con el Ministerio de Defensa, porque el presidente pidió crear la Dirección Especial del Veterano al interior del Ministerio de Defensa. Esta semana tuvimos reunión con la doctora Juanita para ver cómo sería la estructura especial de manejo de esa atención que se debe dar, de modo que se materialice y siga profundizándose en una dirección especial, no ya un funcionario, sino una dirección especial en el Ministerio de Defensa para poder materializar y que tenga institucionalidad este apoyo al veterano. Tiene la palabra el señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo y se alista el soldado profesional Luzvin Llanes. Adelante, mi coronel Gutiérrez. Buenas noches para todos, un respetuoso saludo al doctor Molano. Gracias por su presentación.
Doctor Molano, dos preguntas muy concretas. El señor presidente se comprometió con el taller Construyendo País. Quisiéramos saber para cuándo y en qué condiciones quedó ese taller, porque hay infinidad de problemas que aquejan a la reserva activa. Y la segunda pregunta relacionada con lo que comentó el soldado Rodríguez. Yo no conozco un solo programa del gobierno nacional para generar empleo para la reserva activa. Comenzando por el gabinete del Ministerio de Defensa, para citarle un solo ejemplo. Uno va al Ministerio de Defensa y encuentra infinidad de civiles y de milagro se encuentra alguien de la reserva activa. Y la verdad uno sí se sorprende que no haya un programa de generación de empleo para la reserva activa que normalmente todos los países lo tienen. Y el soldado Rodríguez lo dijo con mucha claridad. Nosotros pasamos a la reserva activa muy jóvenes. Un soldado pasa con edad promedio de 40 años. Un sargento viceprimero, un teniente coronel o coronel con edad promedio de 45, 50 años. De modo pues que sería muy importante que tanto el Presidencia como el Ministerio de Defensa se comprometieran en generar un programa de generación de empleo para la reserva activa, que haya una prioridad específica que le permita a la persona que pasa del servicio activo a la reserva vincularse de manera inmediata a alguna actividad laboral, porque el proceso es bien complejo. Las personas han estado 25, 30 años en servicio y se encuentran con la realidad de la vida civil sin tener ni la formación ni la preparación y sí con una cantidad de necesidades económicas que afectan su calidad de vida. Coronel, muchas gracias. Coronel, tiene toda la razón y por eso el marco jurídico que habla de ley del veterano y crea, pues, digamos, esa nueva categoría del veterano, se permite avanzar en una prioridad que no tenían. En Colombia, y no crea que no ha sido un proceso fácil, yo que he estado metido en tantos programas sociales, inclusive cuando llegué a ser concejal de Bogotá y el sargento Lenes me conoció en eso, impulsé un acuerdo Bogotá para que se dieran beneficios a los miembros de las reservas de las fuerzas militares y de policía, y qué reto tan grande porque no había un marco jurídico para que se focalizara, porque normalmente el gobierno focaliza sus programas sociales por el CISBEN, por el porcentaje de CISBEN, que es el que determina quién es más pobre o no, y no un marco jurídico. Pero gracias a la ley del veterano, poder focalizar programas en los veteranos es una realidad y es lo que se va a materializar con ese decreto. Por ejemplo, el decreto que está hoy en discusión, y los invitaría hoy a que ustedes pudieran participar con comentarios concretos a ese decreto que hoy está colgado en la página del Ministerio de Defensa, incluye una subsección especial de beneficios de los programas específicamente para el veterano, en programas de emprendimiento que generen empleos, en los programas de la oferta institucional y los programas del SENA de capacitación del Fondo Emprender específicamente, de modo que puedan focalizarse especialmente como veteranos. Una cosa que era imposible, que los subsidios de vivienda diferentes a los de la Caja de Honor y pues los miembros de la Caja de Vivienda no se pudieran enfocar en los veteranos. Hoy, en los subsidios de los 100.000 subsidios de vivienda que por ejemplo hablé, estarían focalizados a los veteranos solo por su categoría y su clasificación y su identificación como veteranos. Este nos generaría un mecanismo especial. Tomo nota frente al tema de vinculación directamente pues en los miembros del Ministerio de Defensa. Yo recientemente he conocido muchos secretarios de seguridad, tanto en algunos departamentos como en el Magdalena, como también en Antioquia, donde miembros, y particularmente he visto algunos oficiales ya retirados que son miembros de la reserva también activos en temas de seguridad, pero siento que se puede hacer mucho más, como usted lo señala, coronel. Soldado Luzbin Llanes, está abierto su micrófono y se alista Carlos Augusto Ramírez. Adelante, soldado profesional Luzbin Llanes, su micrófono está abierto. Luzbin, micrófono está abierto, por favor actívelo. Buenas noches, doctor Molano. Soy el soldado profesional Llanes Pedroso Luzbin, en uso de buen retiro. Le serví a las fuerzas militares 21 años de servicio como soldado profesional. Tengo dos preguntas para hacerle, doctor Molano, con todo respeto.
nosotros los soldados profesionales en uso de Buen Retiro, ¿por qué cuando pasamos a nuestro retiro pasamos al olvido total por parte del gobierno nacional, teniendo en cuenta que le entregamos nuestros mejores años de vida y muchos de nuestros compañeros perdieron la vida en el campo de combate por la construcción de un mejor país? Soldado Ñáñez, primero un reconocimiento a usted, a los soldados, y como lo señalaba nosotros y en mi caso particular y el gobierno del presidente Duque y todos sus funcionarios, reconoce en los miembros de las reservas de las fuerzas militares y policía y particularmente gratitud y reconocimiento a los soldados de aire, mar y tierra que prestan sus servicios y prestaron sus servicios a la patria. Y de eso se trata la ley del veterano. Una ley que realmente le hacía falta a Colombia y que por mucho tiempo fue discutida, promovida por ustedes, por los miembros de la reserva, y que finalmente logró materializar en este ejercicio. Yo le cuento que yo fui director de Acción Social de la Presidencia, allí se lleva el registro de víctimas de la violencia, y cuando se sacó la ley de víctimas, yo estuve muy metido en la discusión de la ley de víctimas y yo planteé que debía haber una categoría de víctimas que también eran miembros de las fuerzas de las militares y de policía, y déjeme decirle qué debate en el país para que el país aceptara eso. Por eso es tan valioso hoy tener un marco jurídico y un reconocimiento que dé garantía de esos derechos, esos deberes, esas responsabilidades y el tributo que le debe rendir una sociedad a los veteranos y en este caso particular a los soldados. Por eso yo creo que ese marco no estaba dado, pero mire usted que la ley del veterano nos abre una oportunidad ahora, nos toca apropiarla, nos toca como funcionarios públicos materializarla en beneficios concretos que son los que esperamos salgan de esta ley, y también lograr y hacer una tarea que en eso tenemos que hacer un frente común todos ustedes, nosotros en el gobierno, sobre todo el Ministerio del Interior, en garantizar que los alcaldes, los gobernadores, los municipios incorporen esta serie de beneficios. Esto es un proceso que no es fácil, pero que estoy seguro que los colombianos los llevan a ustedes en el corazón y lo vamos a poder materializar. Tenemos hoy la voluntad política del presidente Duque, tenemos el marco jurídico de la ley, tenemos la capacidad de trabajo y de movilización que tienen ustedes y ahora pues será mucho más fácil lograr ese reconocimiento y esa materialización de esos apoyos directos después del uso del buen retiro que ustedes tengan. Carlos Augusto Ramírez, muy rápidamente, por favor, y se alista Fabio Cuello. Adelante, Carlos Augusto Ramírez, está abierto el micrófono. Buenas noches, doctor Molano, señores oficiales de la Reserva Activa, cordial saludo. Doctor, mi nombre es el coronel activo de la Reserva Activa, Carlos Augusto Ramírez, y pues la pregunta es la siguiente: en la actual crisis nacional, la alcaldesa de Bogotá ha demostrado falta de competencia, total desconocimiento de todos los temas de administración, falta de gerencia, cero liderazgo, especialmente en el trato hacia la fuerza pública y de policía, en fin, escasa gobernabilidad. ¿Es posible hacer una revocatoria a nivel nacional de la alcaldesa de Bogotá y posesionar en el cargo de alcalde al candidato que sigue con mayoría de votos? ¿Qué garantías y fortalezas aportaría democráticamente al centro de poder en bien de la nación? Muchas gracias, doctor. Coronel Ramírez, déjeme decirle que como bogotano y como colombiano, pero ahora como funcionario público, hay ciertos temas en los que yo prefiero no pronunciarme, porque es una responsabilidad de los ciudadanos tomar las decisiones de elección como las decisiones de revocatoria de sus mandatarios, porque lo establece la Constitución, es una posibilidad. Lo que sí le puedo afirmar es que como gobierno, y particularmente con el liderazgo del presidente Duque, lo que ha hecho el gobierno nacional es trabajar para que a Bogotá también le vaya bien, a los bogotanos y a los colombianos que viven en Bogotá, con un compromiso indeclinable por la seguridad de la ciudad, por hacer respetar a los miembros de las fuerzas militares y particularmente en estos tiempos de la policía, y por garantizar que los servicios que requieren los bogotanos se mantengan. Y el compromiso indeclinable sigue, el compromiso con que Bogotá tenga metro sigue por parte del presidente Duque, y esperamos inicie la construcción. El gobierno ya colocó los 9 billones de pesos. Esperamos que los programas de apoyo al empleo de Bogotá se den.
Nosotros tenemos este programa de apoyo formal al empleo. Hoy hay más de 45.000 micro, pequeñas y medianas empresas en Bogotá. 1 millón de trabajadores en Bogotá están recibiendo el apoyo del gobierno y sin distingo a quién pertenece la alcaldía, el gobierno ha trabajado para que les lleguen los beneficios. En solo Bogotá, 300.000 familias hoy fueron vinculadas a ingreso solidario para recibir ese apoyo de 160.000 pesos y están en todos los barrios de la ciudad. La disposición para fortalecer la seguridad de la ciudad la ha tenido el presidente Duque hace año y medio. Yo asistí a un evento donde se le entregaron a la ciudad un cuerpo de policía, 1.500 hombres especializados, preparados para prestar los servicios de vigilancia. Y cuando se han sucedido los hechos, como los vimos hace 15 días, de un ataque sistemático y organizado a los centros de atención inmediata, aquí estuvo el gobierno acompañando a la alcaldía, acompañando a la ciudadanía, con presencia de las fuerzas militares y policías y soldados, protegiendo infraestructuras básicas como el Transmilenio, como las infraestructuras necesarias que podían en un momento determinado ser atacadas y en defensa, por supuesto, de la policía. Así que, pues es muy importante y entendemos que en una democracia y cuando hay un presidente como es el presidente de todos los colombianos, tiene que actuar y tiene que trabajar con todos los alcaldes. Las decisiones frente a elecciones o revocatorias son de los ciudadanos. Lo que el presidente Duque sí está es absolutamente comprometido en que los servicios, el apoyo y el compromiso con los bogotanos de todos sus programas, en todos los frentes, seguridad, social, económico, seguirán. Muy bien, tiene la palabra, está abierto su micrófono, señor Fabio Cuello, adelante. Doctor Diego Molano, muy buenas noches. Capitán de navío Fabio Cuello, gracias por el interés que usted ha colocado en ser un puente de la Reserva Activa directamente con el señor presidente de la República. 2 preguntas cortas. Como le manifesté en su reunión con los representantes de salud, sigue la gran preocupación entre los usuarios del sistema de salud de la Fuerza Pública en espera del apoyo del Gobierno Nacional a la salud de las Fuerzas Armadas, el único sistema de salud para el que siempre hay una disculpa para no asignar los recursos, como se hizo con otros sistemas con la ley de punto final. La última noticia es que están mirando si lo van a hacer por decreto, por reforma a la ley de sanidad o lo incluyen en el presupuesto para el 2021. Ahora se agrava con la pandemia en el caso del Hospital Militar, que MinSalud le ordena tener una capacidad reservada para COVID y se supone que esta disponibilidad la va a pagar el Ministerio de Salud, pero mientras llega está dificultando la parte administrativa del Hospital Militar. Por favor, ¿qué nuevas noticias hay al respecto? La segunda pregunta es más que todo una solicitud respetuosa, su gestión ante el señor presidente para que apoye de manera urgente el cambio de naturaleza jurídica del Club Militar de Oficiales para que sea una corporación mixta de bienestar para los oficiales de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el proyecto analizado por el Ministerio de Defensa desde el 2006, para que los activos del Estado sean eficientes en su administración, lo que es aún más necesario hoy por los efectos de la pandemia. Los aportes de los asociados siempre han sido privados, van a la cuenta única del presupuesto nacional sin ningún rendimiento financiero para socios ni el club, sin que el Estado aporte un solo peso al club, y está generando grandes dificultades administrativas y críticas de partidos de la oposición que pueden perjudicar al gobierno, al club y a los asociados. Esta acción es solo de voluntad política, no requiere recursos adicionales, solo una acción positiva para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Un último comentario: esperamos que el director especial del veterano sea un miembro de la Fuerza Activa, de la Reserva Activa. Hay muchos con la preparación para desempeñar ese cargo y que realmente conocen la problemática del veterano. Muchas gracias, el mejor de los éxitos en lo que queda del gobierno. Muchas gracias. Le voy a contestar las 3 preguntas de manera muy puntual porque además creo que son muy pertinentes. Sanidad militar. Déjeme decirle que nadie más que yo conoce los problemas de sanidad militar. Mi mamá y su esposo, quien también es miembro de la Reserva de las Fuerzas Militares retirado, sufren lo que significa la mala calidad en muchas oportunidades de sanidad militar en estos temas y no hay nadie más interesado en que esto se dé. Hemos estado muy involucrados recientemente en esta discusión a partir de la mesa de trabajo que tuvimos con ustedes. Es cierto, durante todo este año se dio la discusión de cómo poder lograr solucionar el déficit. Se hizo la valoración de utilizar los recursos de punto final. Desafortunadamente, por disposiciones legales no se pueden utilizar. Se hizo la discusión del decreto, pues dentro del decreto de emergencia.
pero tampoco se podía utilizar esos recursos. La decisión del presidente, del ministro de Hacienda, del ministro de Defensa es presentar un proyecto de ley de sanidad militar que pueda ayudar a superar el déficit y a mejorar la calidad del sistema de sanidad. Ese proyecto debe ser presentado antes de que termine esta legislatura. Es la voluntad del presidente, es la instrucción que le ha dado al ministro de Defensa y al ministro de Hacienda. Eso ayudaría a permitir superar el déficit que, según las cuentas que yo he oído, pasa más de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, este año al ministro Jairo García se le dio la instrucción y así fue colocado recursos adicionales por 60.000 millones de pesos para poder hacer los pagos al hospital militar y sopesar el impacto que ha venido teniendo en la restricción de ingresos. Yo creo realmente que la salida es la ley de sanidad militar, en la cual está comprometido con el presidente y que por supuesto se va a impulsar en esta legislatura. Relacionado con el club militar, también yo le digo, yo le digo que soy propias tropas, no se lo estoy diciendo. Yo mis primeras carruseles los tuve en el club militar y aprendí a nadar allá en el club militar. No conocía la propuesta de corporación mixta. Será algo que tendremos que estudiar y de inmediato le transmito la inquietud, por supuesto, al ministro de Defensa y al presidente, porque esa propuesta sí no lo he oído. Si esa ayudar a mejorar las condiciones, por supuesto, debe ser estudiada y transmito esa inquietud al presidente. Y finalmente, pues lo que nosotros hemos planteado y lo que el presidente particularmente está planteado es que esa dirección especial del veterano, pues él lo señaló en la conversación con ustedes. En Estados Unidos tienen un ministerio completo para los veteranos, es el Ministerio de Asuntos del Veterano, por el número de veteranos que existen en el país. Aquí planteó que fuera una dirección especial, se va a crear y por supuesto estoy seguro que se considerarán esas posibilidades de modo que miembros de la Reserva puedan hacer parte de él. Doctor Diego, Julio, doctor Diego, muchas gracias. Sabemos que el tiempo es bastante breve y usted ha sido generoso con nosotros en el tiempo que nos ha dedicado en la noche de hoy. Nos alegra noticias como la dirección del veterano que usted mencionaba hace unos instantes. Quedan muchos retos y por eso es muy importante ese taller Construyendo País, como lo decía el señor coronel Juan Luis Gutiérrez, porque va a ser un espacio mucho más amplio donde seguramente las preguntas que quedaron pendientes de la tertulia con el señor presidente, el sinnúmero de preguntas que tenemos esta noche en la plataforma y que quedan pendientes, pues no se van a olvidar y seguramente van a ser consolidadas en este taller Construyendo País que seguramente va a ser una realidad muy pronto. Le reiteramos, doctor Diego Molano, la disponibilidad nuestra para colaborar en la organización de ese taller Construyendo País. Cuente con nosotros, así que estamos acá listos para la organización de ese evento, donde seguramente todos los miembros de la Reserva Activa en un espacio mucho más amplio vamos a tener la oportunidad de externarle toda esta serie de preocupaciones que se tienen. Muchas gracias, doctor Diego Molano, por estar con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Allí les he ido contestando en la plataforma, que desafortunadamente el tiempo es muy corto. Así que mil y mil gracias a usted, doctor Molano. Teniente, muchas gracias. Un saludo, un reconocimiento a todos ustedes. Y solo quiero compartir con ustedes un pensamiento de una frase de Bolívar. El presidente Duque me dio instrucciones este año de traernos la espada de Bolívar. Aquí en el salón, en la Casa de Nariño, hay un salón que se denomina el Salón Bolívar, donde había un cuadro de la sala de Bolívar, pero trajimos la espada, creamos una guardia de honor para esa espada y además pues la hemos adornado de modo que se rinde un tributo pues al Libertador y a partir del Libertador, por supuesto, nuestra fuerza militar y de policía. Y cada vez que paso por al frente de esa espada y leo una frase que acordó el presidente colocar ahí, pienso en los miembros de la Reserva, porque sé que es lo que piensa un soldado, un oficial o un suboficial, y quiero dejárselas a ustedes, porque es lo que ustedes representan para Colombia cuando en ese proceso se metieron a nuestras fuerzas militares y de policía a defender esta patria. Y esa frase de Bolívar dice así: quisiera tener una fortuna material para dar a cada colombiano, pero no tengo nada más que un corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Ustedes tienen un corazón para amar a Colombia y siempre empuñaron un arma en defensa de todos los colombianos. Muchas gracias. No, doctor, un agradecimiento en nombre de todos los
veteranos y veteranas de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Agradecimiento también a la doctora Marcela García Cifuentes, quien hizo posible este encuentro, a los asistentes, a la doctora Tatiana Franco Guzmán. Quedamos inmensamente agradecidos y comprometidos para que ese taller Construyendo el País sea la voz de los que a veces pensamos que no nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso, me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molano. A todos los participantes, nuevamente, muchas gracias por su asistencia la noche de hoy y esperamos que todas estas inquietudes, todas estas preocupaciones que tiene la Reserva Activa podamos consolidarlas en ese taller Construyendo País. Vemos que así sea un avance lento, estamos logrando importantes avances para la Reserva Activa. Así que los invitamos a no desfallecer. Estos espacios son muy importantes. Como ustedes ven, esta tertulia es la número, me recuerda Julio, 47 creo. 47, creo que es la 47. Es la tertulia 47. Y por acá han pasado toda suerte de funcionarios, de personalidades que sin duda pueden llegar acá por la importancia que significa la Reserva Activa. Cada vez somos más importantes y como tal creo que con los reclamos respetuosos, creo que no hay que salir a tirar piedra para que nos escuchen. Yo creo que nos están escuchando de una manera respetuosa. Quiero agradecerles muchísimo a todos por estos espacios. De manera infidente les cuento, siempre cuando traemos a una persona como el doctor Molano, como el señor presidente, etcétera, nos preguntan previamente que qué preguntas se van a hacer, y simplemente hoy al doctor Diego Molano le dijimos, vamos a abrir los micrófonos y la gente va a preguntar lo que quiera. Nosotros no estamos filtrando las preguntas, ustedes hacen sus preguntas libremente, pero en un ambiente de respeto, de cordialidad, de consideración, y creo que en esa misma forma nos van a tratar. Así que les invitamos para que nos sigan acompañando en las tertulias, para que podamos seguir abriendo los micrófonos de manera desprevenida, para que ustedes puedan hacer sus reclamos respetuosos, sus reclamos cordiales, que seguramente van a ser mejor atendidos. Así que nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche en Tertulias Centenarias, y dentro de 8 días nos vemos nuevamente con la tertulia número 48. Adelante, señor Coronel Prieto. No, invitarlos para que hagan partícipe de estas actividades a sus familiares, a los conocidos, a la familia de los activos, de los retirados. Tenemos que aprovechar estos espacios y seguir cultivando la unión. Si no nos unimos y nos organizamos, no nos estarían escuchando como lo estamos logrando en estos momentos. Las tertulias centenarias son un activo de toda la reserva, sin distingo de grados ni de fuerzas. Acá tiene igual validez e importancia el soldado, como el policía, como el marino, como el aviador. Todos somos Reserva Activa. Y si luchamos por una misma causa cuando portábamos las armas de la República y el uniforme que tanto nos enorgullecía, hoy, ya en nuestra situación de retiro, debemos alar todos para el mismo lado. Y ese lado es la unión y la integración. Una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles con la tertulia número 48, donde contaremos como panelista con el presidente del Colegio de Abogados de Derecho Electoral, hablándonos sobre las posibilidades reales y jurídicas de la creación de partidos políticos en Colombia. Una feliz noche y muchas gracias. Feliz noche para todos, en especial a los oficiales del curso centenario de la Constitución, quien veo en la plataforma que han estado muy activos participando. Muchas gracias a todos, una buena noche y por favor cuídense mucho. Hasta luego.